¿Qué es lo que más le importa a usted hoy en este 3 de mayo del 2019, perdón, sí, el 3 de mayo del 2019, qué rápido que se va el tiempo, ya estamos viernes. ¿Qué es lo que más le importa a usted hoy? 70030303 es nuestro teléfono vía WhatsApp. Ya tengo conmigo al invitado del día. Está conmigo Eli Feinsack, economista, liberal, demócrata y libre pensador, presidente del Partido Liberal Progresista, ya está conmigo aquí en la cabina de Monumental, así es que usted también puede hacernos llegar sus comentarios, sus dudas. Vamos con la cortina. A usted, amiga, amigo que nos escucha, a usted, ¿qué es lo que más le importa? ¿Y a usted qué le importa? Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. ¿A usted qué es lo que más le importa? Bueno, 3 hechos políticos ocurrieron durante esta semana interesantes. La verdad es que la vida política tiene que interesarnos porque tiene que ver con la vida de todos nosotros. El 1 de mayo, con todo lo que ocurrió con el directorio legislativo, con la elección de Carlos Ricardo Benavides como presidente de este directorio, que logra hacer un directorio multipartidista conformado por el PAC, Restauración y el PIN. No podemos dejar de lado el PIN. Segundo hecho, el mensaje del presidente Carlos Alvarado y de su informe de labores, que tiene que tener una respuesta de parte del presidente de este nuevo directorio, que es Carlos Ricardo Benavides. Y yo agregaría un tercer hecho que me llamó profundamente la atención, y es que ocurrió hoy por la mañana aquí en la cabina de Noticias Colombia, y que lo rescato, y es una declaración de don Rodolfo Pisa, y que dice así, el actual ministro de la Presidencia: en efecto, no va a terminar la administración en su cargo, se irá luego de la primera etapa. Y yo pregunto, ¿qué será esa primera etapa? ¿Qué es lo que más le importa a usted en esta mañana? Y ya tenemos aquí los primeros comentarios, y es precisamente, el primero es para don Eli Feinsack, y con él entonces empiezo la entrevista del día. Saludos para Eli Feinsack, excelente entrevistado de lujo, ya nos vamos con él. El segundo comentario es: doña Evelyn, pregúntele a don Eli qué piensa acerca del discurso del presidente. A mí me parece que en síntesis no dijo nada. El tercer comentario es: Evelyn, saludos, pregúntele por favor a don Eli cómo ve él la situación del país, si es tal y como la pinta Carlos Alvarado. Bueno, esto me lleva a mí entonces a nuestro tema del día. En Todo pasa por algo, la entrevista del día. Todo pasa por algo. La entrevista del día es con Eli Feinsack, economista, liberal, demócrata y libre-pensador, presidente del Partido Liberal Progresista. Muy bienvenido, Eli. Gracias por estar aquí con nosotros. 70030303 es nuestro WhatsApp, y vamos a repetir las plataformas por las cuales usted nos puede ver y escuchar. Si se va a Facebook y pone Colombia Digital, nos verá ahí en Facebook. Usted también puede hacernos llegar sus preguntas o sus opiniones, o también nos puede escuchar, como es la forma tradicional, por la radio en la 98.7 en Colombia. Eli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos están preguntando por la situación del país, nos están preguntando por tu opinión acerca del mensaje del presidente Carlos Alvarado. Nos están preguntando también por la segunda etapa de reactivación económica. Aquí tengo otro: la segunda etapa de lo que viene para el país, que sería reactivación económica. Empecemos entonces con lo que tiene que ver con el mensaje del presidente Carlos Alvarado. Muchas gracias, Evelyn, por la invitación. Siempre es un placer estar por acá.
Bueno, entremos de lleno. Vamos de lleno. Vamos de lleno, entremos al tema, porque si no, ¿Sí? la hora... Se nos va a hacer cortita. Así es, así es. El discurso fueron 2 horas, ¿verdad? Fueron Así 2 horas. Sí, a ver, un discurso que sería iluso esperar otra cosa. El presidente tiene que vender un panorama mejor del que realmente existe, ¿verdad? Porque él tiene que hacerse el autobombo y decir que las cosas van mejor y que todo es gracias a él. Y de eso se trata el ejercicio de rendición de cuentas presidencial año tras año, tras año, tras año, ¿verdad? Recordemos a un no muy bien ponderado expresidente que hace un par de años llegó con 70 tomos a la Asamblea Legislativa, quién sabe cuántos millones de colones se gastó en imprimir ese mamotreto, para reportar básicamente cada entrada y salida de un funcionario público de su oficina a cualquier hora, porque no había nada más que reportar, ¿verdad? El presidente pinta un panorama un poco más bueno, más rosado de lo que realmente es, ¿verdad? Hay un par de temas que a mí me llamaron la atención, ¿verdad? Él habla de que la desaceleración económica que se observó en el segundo semestre del año pasado finalmente ya se revirtió. Básicamente agarra unos datos estadísticos que no quieren decir absolutamente nada. Alguien en su entorno torturó esos datos hasta que dijeran lo que él quería que dijeran. Porque para empezar, la desaceleración económica no es del último semestre del 2018. La desaceleración económica, si la medimos usando el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, que fue el que usó el presidente para hacer esa referencia en el discurso, el Índice Mensual de Actividad Económica viene mostrando una desaceleración desde mediados del año 2015, o sea, hace 4 años prácticamente. En el 2015, a mediados del 2015, el IMAE alcanzó un nivel de 5,01 puntos. Y hoy en día, no sé la cifra exacta, pero anda por el orden de 1,8 y se ha venido deteriorando. En el segundo semestre del año pasado, todos los meses, el resultado fue peor que el mes anterior. Y ahora, en los meses de febrero y marzo, el resultado básicamente se estancó, porque mencionan que hubo un crecimiento, pero el crecimiento fue del 0,0004%. Una cosa así por el estilo. Eso no es estadísticamente significativo. Uno no puede decir que ya la tendencia se revirtió, que ya el país está en el camino de la reactivación económica, porque simple y sencillamente el dato estadísticamente no dice eso. Y por otro lado, me llamó poderosamente la atención que finalmente entendí por qué el gobierno no tiene una propuesta más agresiva de reactivación económica. Y es porque no tienen la menor idea de qué va la reactivación económica. Lo entendí tanto con el mensaje del presidente como las entrevistas que ha dado, una que publicó el diario La Nación el día de hoy. Hoy en la mañana escuché al presidente en otra estación, y ciertamente siento que no hay comprensión de qué es lo que haría que una economía crezca de una manera más dinámica. Aquí en esta nota de Pero, Eli, perdona, es inaceptable, o sea, es incomprensible que él no sepa por dónde va la reactivación económica, teniendo un equipo encargado de la reactivación económica. Supongamos que el presidente no tenga que saberlo todo. Sí, yo conociendo a las personas que conforman el equipo económico, que los conozco bastante bien, no puedo creer que este tipo de ideas que se plasman en este mensaje presidencial y en estas entrevistas provienen del equipo económico. Con lo que podemos entender, lo que se viene sospechando, que puede haber entonces ahí una especie de ruptura o de divorcio interno, en una falta de comunicación o articulación. Pareciera ser que el equipo económico le sirvió al presidente para impulsar la reforma fiscal, y reconociendo que en esa reforma fiscal lo que había bueno, que eran los capítulos del recorte del gasto y la regla fiscal, provienen de ese equipo económico. Los capítulos de subir los impuestos se vienen
peloteando en Costa Rica desde hace muchos años, ¿no? O sea, no eran realmente nuevos, ¿verdad? Entonces, ese equipo económico ya le sirvió al presidente para ese propósito. El presidente parece creer que ya con la aprobación del plan fiscal se resolvió la situación. Él está hablando de una estabilidad que no existe todavía. Para mí, así como la ausencia de guerra no es la paz, la ausencia de una crisis tampoco es la estabilidad. Y estamos en esa situación en la que evitamos lo peor de la crisis, pero todavía no hemos alcanzado la estabilidad económica. Y amarrándolo con el tercer punto que mencionaste en los temas que a vos más te importan el día de hoy, bueno, pareciera ser que al equipo económico ya no le están prestando atención, por lo menos al equipo económico que vino de la mano de Rodolfo Pisa, y entonces Rodolfo Pisa anuncia hoy, al día 366 del gobierno, que sus días están contados, porque básicamente lo que dijo es, yo estoy aquí para la primera etapa. Esa primera etapa pueden ser 2 años, pueden ser 3, o puede ser 1 año y 5 días, ¿verdad? Ya llegó la primera etapa. Si metemos el bisturí todavía más adentro, ¿qué te hace pensar que el presidente no entiende de qué va la reactivación económica? Ok. El presidente hace, y esto es en una entrevista y no en el discurso, ¿verdad? Pero él hace una comparación y él hace una observación de que en Costa Rica hay unos sectores de la economía que son muy dinámicos, pero que generan poco empleo, crecen pero generan poco empleo, y hay un sector que es el que contrata la mayor cantidad de gente por tamaño, pero que crece muy lentamente. Y entonces dice, por ejemplo, ¿verdad? Que menciona entre los ejemplos de los sectores que crecen rápidamente, dice, las multinacionales, las farmacéuticas, los seguros, las telecomunicaciones y la banca. Y entonces él agarra y dice, es que esos sectores tienen una institucionalidad gubernamental muy fuerte. Y menciona el ejemplo de CINDE y de Procomer en lo que es comercio exterior, menciona el caso de las superintendencias en lo que es banca y seguros, lo cual me llama poderosamente la atención. La institucionalidad del comercio exterior, lo que es CINDE, Procomer y Comex, funciona muy bien. De hecho, es un sector del gobierno que, no de este gobierno, sino que a lo largo de los últimos 30 años, se ha organizado de una manera tal que estas entidades, CINDE y Procomer, verdaderamente coadyuvan al desarrollo. O sea, no son las causantes del desarrollo económico, pero son entidades que a las empresas de zona franca y a las empresas exportadoras le ayudan, ¿verdad? Sumado a una política de apertura de mercados que se había seguido prácticamente desde 1984 hasta 2014, porque se abandonó en el 2014 a partir del gobierno de Luis Guillermo Solís, y este gobierno también no se ha continuado con la política de abrir mercados, de negociar nuevos tratados de libre comercio, etcétera. La política de abrir mercados, sumado a estas dos instituciones que ayudan a las empresas, pues sí, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo se puede organizar el gobierno. Lo que son las superintendencias es un desastre. La organización de la supervisión financiera del país es un desastre. De hecho, ya hay propuestas de economistas serios que conocen el tema financiero bastante mejor para fusionar las superintendencias, para que haya una superintendencia de entidades financieras que se encargue de seguros, de valores, de banca, etcétera, en vez de tener 3 o 4 superintendencias, cada una con su superintendente, cada uno con un salario de 10 millones de colones, cada uno con un montón de burocracia y un montón de parafernalia, que es lo que nos encanta aquí en Costa Rica, tener un montón de instituciones con un montón de gente. 380 más o menos, 320, 380 instituciones, el país con más instituciones en Centroamérica y no sé ni siquiera si en América Latina. Otro tema que no escuché yo en el discurso, más bien me llamó muchísimo la atención, es que el presidente Alvarado dice que recibió un país prácticamente quebrado y su antecesor hizo siempre alusión a que manejó las finanzas de una forma heroica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a creer? ¿Creemos al antecesor, a Luis Guillermo Solís, porque son del mismo partido? ¿O creemos a Carlos Alvarado, a quien queremos creerle, ¿verdad? Sí. Que realmente estábamos al borde del abismo y había que luchar por este paquete fiscal? Socarnos la faja. Voy a terminar de
de redondear la idea anterior, porque decía que el presidente ve que hay un sector dinámico con una institucionalidad gubernamental que funciona relativamente bien, y entonces llega a la conclusión de que la economía, lo que yo llamo la economía doméstica, ¿verdad? Lo que es la manufactura, el comercio, la agricultura, que producen más que todo para el mercado local, que no crece dinámicamente, de hecho está estancada. Cuando uno ve las estadísticas, estos sectores, lo que es para el mercado local, crecen alrededor del 0%, o sea, no hay crecimiento real. Dice él que el problema es que la institucionalidad del gobierno no está tan bien organizada como en el otro sector. Y por lo tanto dice que le pidió a las ministras Pilar Garrido y Victoria Hernández que le presenten una propuesta para fortalecer las entidades que atienden a esos sectores. Incluso habla de que en esos sectores los empleados gubernamentales tienen menor remuneración, que las entidades tienen menor fortaleza. O sea, en el análisis del presidente, lo que genera crecimiento económico es instituciones con funcionarios bien pagados. Y cuando habla de fortalecer instituciones, incluso menciona al CNP. Y el CNP es una institución que destruye valor, no es una institución que crea valor. Y entonces, si no tenemos, voy a seguir utilizando la palabra, si no tenemos el valor de reconocer que hay instituciones que ya no sirven para nada. Y que hay que cerrar. Y que hay que cerrarlas. Y la visión es que hay que fortalecerlas y que hay que mejorar los salarios. Entonces entendemos ya por qué no hay una propuesta de reactivación económica. Entendemos también por qué el proyecto de ley de empleo público que presentó el gobierno trae un incremento del gasto público en el corto plazo, porque mejoraría las remuneraciones de los funcionarios existentes. Y entonces entendemos claramente de que no entienden en el gobierno de qué va la reactivación económica y cuál es el verdadero problema de las finanzas públicas. Con eso paso al manejo heroico de las finanzas públicas, ¿verdad? Y en ese caso el que dice la verdad es el presidente Alvarado. Presidente Alvarado se encontró un país al borde de la quiebra. Ese manejo heroico del que se vanaglorió Luis Guillermo Solís, que se ha revelado como el presidente más cínico que hemos tenido, por lo menos en la Segunda República, ¿verdad? Ese manejo heroico no fue tal. Ese manejo heroico fue una colección de medidas tomadas con incompetencia, con irresponsabilidad, un manejo de las finanzas públicas realmente nocivo para la salud financiera y económica del país. Eso fue lo que hizo el gobierno de Guillermo Solís, el ministro de Hacienda Elio Fallas, y lo que el presidente Alvarado se encontró sí fue un país al borde de la quiebra. Cuando hablamos de cerrar instituciones porque ya son obsoletas, porque ya no tienen razón de existir, estaríamos hablando del CNP y cuáles otras, a su criterio. Cuando hablamos de cerrar instituciones, no solo tenemos que pensar en las obsoletas. Tenemos que pensar, por supuesto, las obsoletas hay que cerrarlas, definitivamente. Pero también tenemos que analizar si hay entidades que funcionan mejor, más o menos bien, pero tenemos que preguntarnos si realmente las necesitamos en el Estado, si tienen que ser parte del Estado. Entonces, hablemos de entidades obsoletas. Recope, ese concepto de un monopolio para la importación de combustibles. Prácticamente en ningún país. Antes decían que es que este mercado es muy pequeño. Bueno, pero Panamá tiene su mercado abierto. Nicaragua, aunque son más personas, es una economía más pequeña, porque es una economía más pobre. Tiene el mercado abierto. Todos los países de Centroamérica, que son países pequeños, tienen mercados abiertos y funciona bastante mejor. Ese concepto de una entidad con 1.800 funcionarios que se supone que refina, pero no refina, eso está obsoleto. Entonces, y es curioso, Eli, porque Otón Solís, fundador del PAC, habló de cerrar. Bueno, la propuesta, el proyecto de ley cerrar. Que básicamente trataba de el sector social, donde hay 45 programas distribuidos a lo largo de, o distribuidos en, no me acuerdo, 20 instituciones, 23 instituciones estatales, ¿verdad? Cada programa con su gerente de programa, cada programa con trabajadores sociales que hacen el trabajo de analizar a las familias, etcétera. No es una duplicación, es una 45plicación de la burocracia necesaria para entregar los beneficios de la política social, ¿verdad? Entonces, eso resulta en que de todo el dinero que se destina para la política social, más del 60% se va en salarios.
Y de ese 30 y pico % que queda disponible, no todo le llega a los pobres, porque las instituciones tienen que pagar alquiler, tienen que pagar viáticos, tienen que pagar salarios ya están en el 60%, tienen que pagar gasolina, carros, etcétera, aire acondicionado, electricidad, todo lo que pues, necesita una institución para funcionar, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, a la gente pobre lo que le llegan son migajas. Pero cuando yo hablaba de instituciones que tal vez funcionan más o menos bien, pero que no tienen que estar en manos del Estado, el presidente tiene una preocupación ahora con las tasas de interés. Dice que son muy altas. Y en efecto lo son. Bueno, pero tenemos un sector bancario que, a pesar de que está abierto a la competencia, es poco competitivo. Porque tenemos 2 elefantes estatales en ese mercado que son los que marcan la pauta en el mercado. Que son los que controlan la mayor parte del negocio bancario en Costa Rica, el Nacional y el Banco de Costa Rica. Y son bancos tremendamente ineficientes. Y no es con directrices gubernamentales que los bancos se van a hacer más eficientes. Dio la directriz, claro, sí, la dio. Claro. Bueno, en su discurso lo incluyó, sí. Que estaba emitiendo una directriz acerca de que los créditos fueran más accesibles, para que hubiesen más emprendimientos, eso lo dio. Sí, pero eso es como ir a la iglesia el domingo o el sábado a la sinagoga y pedirle a Dios buena salud y salir de ahí a comerse... a fumarse un cigarro. A fumarse un cigarro mientras uno se come un rack de 3 libras y media de costillas con 4 cervezas. Eli, nos vamos a ir a las noticias, pero te comparto aquí la inquietud de un estimable oyente que nos escribe y que es la inquietud de casi todos. Dice: hola, le escribo de Tibás, mi nombre es Roberto, mi pregunta es: ¿cómo se va a reactivar la economía si con los nuevos impuestos que vienen, entre paréntesis IVA, los mercados están frenados y no se perfila una inversión extranjera ni interna para generar empleos? Saludos a los dos. Esta pregunta me parece muy pertinente para arrancar con nuestro segundo bloque. Ok, paso a leer los comentarios de la gente y también las preguntas, todas las que nos hacen a través de nuestras plataformas 70030303, también de Facebook. Estamos en Facebook, usted accesa Columbia Digital y ahí busca Todo pasa por algo. Voy con esta. ¿Qué consejo le daría al presidente para que a los pobres les llegue más y que el dinero no se quede en las manos de los burócratas? La pregunta es de William de San Carlos. Esta también, buenos días, doña Eve. ¿Por qué la prensa tiene tanto temor de poner el dedo en la llaga? El gobierno sabe lo que pasa, pero da la impresión de que gobiernan para pipis y fresas. Gobernar con tiranía y quebrados. Miserable, excelente don Eli, por decir las cosas como son. Ustedes como periodistas deberían aprender de él. Bueno, pero es que nosotros no podemos tampoco, estoy de acuerdo, aprendemos mucho de don Eli y de todos nuestros invitados, pero nosotros informamos, ¿verdad? Por eso traemos a los analistas también, para que ellos sean quienes también nos ayuden a analizar la realidad nacional. Yo creo que ningún funcionario público en el futuro cercano pueda ganar más que el presidente de la República. Es una barbaridad que gerentes que solo están sentados en un escritorio dando órdenes ganen más dinero que el presidente. Don Rodolfo Pisa se va porque hay algo que no le huele bien. La política es algo muy decepcionante. Ok, aquí seguimos también con las preguntas que me hacen llegar. Dice aquí Manrique Castro que le gustan sus posiciones, Eli, pero no entiende el ejercicio de atacar al gobierno sin proponer o sin ofrecerse para ayudar. Hay que reconocerle al gobierno el esfuerzo que está haciendo por solucionar problemas que ganamos criticando sin hacer nada. A veces pareciera que hablan como si estuvieran en otro país, como Juan Carlos Hidalgo. Y aquí hay otra pregunta. Eli, ¿va usted a volver a ingresar en la política en las futuras elecciones? Porque es muy fácil criticar sin entrar en la política. Como dijo Juan Carlos Hidalgo en una entrevista con usted, doña Eve, en la política no hay sitio vacío. Ok, no sé si apuntaste. Sí, aquí estaba anotando, si no se me olvida.
Bueno, vamos a responder las preguntas rápidamente. ¿Qué consejo le daré yo al presidente para que los dineros de la pobreza realmente le lleguen a los pobres? El primero es que le haga caso al gurú de su partido, a don Otón Solís, que propuso el proyecto Cerrar, porque él detectó que en el sector social hay muchísimo desperdicio, muchísima duplicación, y entonces empiece a cerrar las instituciones, empiece a fusionar aquellas Esto que estás diciendo no le va a gustar a los empleados públicos. Bueno, pero entonces escojamos. Digo, no es una... ¿Queremos resolver los problemas o queremos agradarle a todo el mundo? No, yo digo, pues mucho empleado público vive de su salario, Sí, todos, claro, pues. Claro. Lo que pasa es que, a ver, hay funciones públicas donde más bien hace falta gente, y el presidente lo ha señalado, no hay suficientes policías de tránsito. Okay. ¿A dónde fue? Hay otras áreas, digamos, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no tienen el suficiente personal de ingeniería para diseñar un puente peatonal. Correcto. ¿Verdad? Bueno, entonces veamos a ver a dónde están sobrando personas con esas cualidades y trasladémoslos a donde se necesitan y cerremos las instituciones donde no están haciendo nada. Es un comentario ¿verdad? al pie de página que Sí. te hago. Pero bueno, ¿qué consejo le doy al presidente? Hágale caso a Otón Solís con el proyecto de ley Cerrar, cierre, fusione las instituciones que están sobrando, pero además cámbiele el enfoque a la política de la pobreza. En algún momento hablaste de las 3 hermanitas perversas. ¿Quiénes eran? Eran las hermanitas perversas del CONAVI, que no fui yo, fue el presidente Solís el que habló de eso en su campaña cuando él fue candidato presidencial, que eran los otros consejos del MOP, Okay. el de concesiones, el de seguridad vial, el de transporte público, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, hágale caso a Otón Solís, cierre y fusione las instituciones y sobre todo, cámbiele el enfoque a la política antipobreza. No puede ser que todo lo que tenemos por política antipobreza en este país es ver a quién le regalamos plata, a quién le damos una beca, a quién le damos un bono. Eso es necesario mientras la gente sea pobre, pero hay que sacar a la gente de la pobreza. Y sacar a la gente de la pobreza pasa por crear empleo, generar las condiciones para que se pueda crear el empleo, porque no hay mejor manera, no hay otra manera de sacar a alguien de la pobreza que ayudándole a generarse sus propios Con recursos. lo que nos devolvemos a la pregunta antes de la que me fui a corte, que es la de Roberto, que es cómo se va a reactivar la economía si con los nuevos impuestos que vienen, IVA, los mercados están frenados y no se perfila una inversión externa ni interna para generar empleos. Ok, buenísima esa pregunta y la uso, al responderla, para responderle también a don Mauricio Castro, que fue el que dijo que yo no propongo y no me ofrezco. Voy a responder con una propuesta que además la he hecho públicamente, no me la estoy inventando aquí. No es cierto que yo no propongo. Yo dichosamente tengo un cuerpo de artículos publicados en prensa nacional y de artículos publicados en Facebook y otros medios donde constantemente estoy proponiendo. Y en cuanto a que no me ofrezco, don Mauricio, si usted tiene el teléfono del señor presidente, llámelo y le pregunta si es cierto o no es cierto que yo me le he ofrecido varias veces, que le he dicho, no me interesa un puesto público, no le estoy ofreciendo para que me contrate, pero le he ofrecido en privado en diferentes ocasiones mi ayuda, mi colaboración, en público también lo he hecho, en otras entrevistas, etcétera. Pero bueno, yo no puedo forzarme, yo no puedo obligar a nadie a que me quiera o a que me quiera en su equipo. Okay. Pero mis ideas ahí están y yo las expreso públicamente para que las agarre el que quiera. Si las quiere agarrar el presidente, yo voy a ser el más feliz. ¿Cómo vamos a hacer para reactivar la economía ahora que vienen nuevos impuestos? Bueno, esa es la pregunta que debería estarse haciendo el presidente y en todo su mensaje no hay una sola mención de eso. Entran los impuestos en vigencia ahora en julio, la economía va a tener un frenazo y por eso yo decía, la ausencia de crisis no es estabilidad. Lo que tenemos a muy corto plazo, a 2 meses plazo, es que la economía va a sufrir un frenazo importante. ¿Cómo se reactiva la economía? Bueno, ciertamente no es subiéndole los salarios a los empleados del MEIC y no es fortaleciendo al CNP, como dice el presidente de la República. Hay que ver cuáles son los elementos que impiden la competitividad. El presidente decía, hay un sector que es muy dinámico y mencionaba telecomunicaciones, mencionaba seguros, banca, el sector, las multinacionales, las farmacéuticas. Los servicios. Son empresas o son sectores que están abiertos a la competencia.
que tienen algunos exoneraciones fiscales, lo que es zona franca, etcétera, ¿verdad? Por eso la industria médica, de la farmacéutica, de los aparatos médicos, ha venido a invertir en Costa Rica en zonas francas, exoneraciones fiscales, ¿verdad? Y además una institucionalidad con ventanilla única para la exportación, con trámites simplificados, etcétera, ¿verdad? Entonces, repliquemos eso en los otros sectores. No es replicar la institucionalidad, es replicar las condiciones que le permiten a estos sectores ser competitivos. Entonces, eliminemos los monopolios que tenemos todavía y los obstáculos que tenemos todavía a la competencia en sectores claves de la economía, que aunque están abiertos algunos a la competencia, no hay una competencia efectiva. En seguros seguimos teniendo un mamotreto estatal que es el jugador dominante en ese mercado. En banca ya lo mencioné, tenemos 2 mamotretos estatales que son los que dominan ese mercado. En electricidad y en energía en general tenemos 2 monopolios, el ICE y Recope, pero también tenemos monopolios privados en prácticamente todos los productos de la canasta básica, monopolios u oligopolios, además con esquemas que impiden la competencia, altísimos aranceles de importación, etcétera. Entonces, eliminemos los aranceles de importación, le reducimos el costo a la canasta básica, tanto que ni siquiera se sentiría la entrada en vigencia del IVA, si usted le elimina los aranceles, porque los aranceles de importación pueden andar en el orden de 40, 60 y hasta 150%. Si usted elimina eso y sube el impuesto de 0 a 13%, la gente lo que va a percibir es una disminución de 25 o 40 o 50% en el precio. Entonces, realmente sería una buena medida. Y, insisto, eliminemos todos esos monopolios para promover la competencia, porque este tipo de medidas empiezan a generar confianza entre los inversionistas y empieza a abrir oportunidades de negocios, porque si usted un mercado que hoy está monopolizado lo abre, le genera oportunidades de negocios a un montón de personas. Eso provoca reactivación económica. Muy bien. Vamos a ver, la otra pregunta es, este comentario, yo creo que ningún funcionario público en el futuro cercano puede ganar más que el presidente de la República. Ya existe una ley para eso. Sí. De hecho, en el plan fiscal eso se incorporó, así que eso ya viene encaminado. Dicen que satanizas el Estado. No satanizo el Estado, satanizo, a ver, no me gusta usar esa palabra, pero el aparato estatal que hoy tiene Costa Rica, sí, está muy mal diseñado. Ahora, yo sí creo que todos los países necesitan un Estado y necesitan un aparato estatal fuerte, pero que sea ágil, eficiente, y eso implica que tiene que ser mucho más pequeño, que tiene que dedicarse a lo verdaderamente importante, las funciones primordiales del Estado, en vez de estar metido en tantísima cosa que ninguna la hace bien. Vamos a ver, ¿qué pasaría? Bueno, Eli, te preguntan aquí que es muy fácil criticar desde afuera, que en política no existe un sitio vacío, según cita tu buen amigo Juan Carlos Hidalgo, que si vas a postular tu nombre dentro de tu partido para algún puesto político. Sí, a ver, vos empezaste presentándome como economista y otro montón de cosas y presidente del Partido Liberal Progresista. Sí. A mí nadie me puede criticar de que yo estoy afuera. Si estoy afuera es porque mi partido no fue favorecido con los votos, pero no porque no estemos haciendo el intento de incidir en el escenario político. ¿Y no hay un solo liberal, en la Asamblea en estos momentos? No hay ningún diputado liberal en la Asamblea. Hay diputados que, digamos, tienen posturas favorables al liberalismo económico, por ejemplo, qué sé yo, pero no hay personas que se identifiquen a sí mismas como liberales, no hay ninguno. Que si me voy a postular en el 2022, bueno, uno no se mete a la política para quedarse viendo los toros desde la barrera. Entonces, en la medida que mi salud lo permita, ahí estaré. No puedo decir en este momento... O sea, a mí me gustaría llegar a la Asamblea Legislativa y poder aportar desde ahí, pero me gustaría pensar que las ideas liberales tienen el suficiente arrastre en Costa Rica para que un partido como el nuestro pueda llegar al gobierno, a la presidencia de la República. No es la realidad del 2019, pero ojalá para el 2022 sí la sea. Pero ciertamente... ¿Te gustaría ser el candidato? Dependiendo de las circunstancias, pero ¿cómo se llama? Y tener buena salud. Si tengo buena salud y si las cosas se dan de manera que se empieza a manifestar un apoyo importante para el tipo de ideas que estamos promoviendo, porque no es la persona. Lo que va a hacer que Costa Rica prospere es cambiar la forma en que se hacen las cosas, cambiar las ideas básicas que organizan al Estado costarricense, porque de lo contrario usted puede nombrar aquí
al genio más genio, a Stephen Hawking, bajarlo del cielo y ponerlo aquí a gobernar Costa Rica, que si no cambia las ideas y la forma de hacer las cosas, nada va a mejorar en este país. Y sin embargo, en las elecciones, lo que está pasando, eso es verdad, ya una vez que las personas quedan electas, pero para ser electas pareciera que sí es la persona y que los partidos políticos claro, están perdiendo la credibilidad y la popularidad. A veces sí son las personas. No, para llegar son las personas. Para llegar es necesario la personalidad, el carisma, otro montón de cosas que no necesariamente uno tiene. Sí. O sí, bueno, eso lo tendrá que decidir el votante cuando me vea en una papeleta, ¿verdad? Pero creo que lo importante es insistir en ese mensaje de que no vote por una cara linda. Yo no la tengo, para mí es un mensaje muy importante. No vote por una cara linda, no vote por la persona que habla más bonito. Vote por la persona que tiene las ideas y que ha demostrado la valentía para defenderlas contra viento y marea, las ideas que van a hacer de un país mejor, y no por alguien que lo que promete es reciclar lo mismo que se ha hecho en los últimos 40 o 50 años con diferente nombre. Si hablamos de la salida, porque ya la confirmó, eran rumores que don Rodolfo se iba, pero ya lo confirmó. ¿Será posible que esté dándose una fricción interna dentro del PAC y que al irse él se vayan también las personas del equipo económico que lo acompañan, como, no sé, una Edna Camacho, un André Garnier, por nombrar algunos que son, bueno, del riñón, digámoslo así, de la unidad? Bueno, todo es posible. Lo que habría que ver es si don Rodolfo se va, por qué se va y en qué circunstancias se va. Correcto. Y a quién ponen para reemplazarlo, porque si van a poner para reemplazarlo a Melvin Jiménez o sea, la gente que tuvo de ministro de la presidencia, Luis Guillermo Solís, ¿verdad? O ese tipo de gente, si yo fuera Edna Camacho, si yo fuera Rocío Aguilar, yo estaría diciendo, ¿y yo aquí para qué ni hablar de André Garnier? Yo aquí para qué me quedo, ¿verdad? Ahora, si Rodolfo se va por motivos personales o por sus aspiraciones personales, porque él quiere ir a organizar su potencial campaña presidencial, pero el presidente de la República quiere seguir manteniendo una línea económica como la que ha tenido hasta ahora, podría ser que el equipo económico quiera quedarse ahí, siempre y cuando nombre en presidencia a alguien que los vaya a apoyar. Yo no lo veo en este momento. Yo lo que estoy viendo y lo que percibo en este discurso es que el equipo económico del gobierno, el que trascendió el año pasado, Rocío Aguilar, Edna Camacho, André Garnier, etcétera, ya pasaron a un segundo plano, y que ahora en primera plana vamos a tener a Pilar Garrido y a Victoria Hernández, que son más favorables a las ideas estatistas básicas del PAC, de hacer crecer al aparato estatal, de mejorar los salarios del sector público cuando ya tenemos un problema de que son muy altos de por sí, ¿verdad? Y de simplemente no prestarle atención al problema que es el gasto público. Vamos a ver, un discurso que nos dibuja una Costa Rica en la cual el presidente dice que no nos la creemos, que tenemos que creérnosla más. Una Costa Rica que dice que somos capaces y resilientes al cambio, que dice que hemos soportado ya que pasamos, prácticamente están diciendo que pasamos la peor parte, lo cual está en veremos, porque la peor parte vendrá cuando vengan, para mí, si no hay una reactivación económica, cuando se vengan los impuestos en julio. Y la respuesta de Carlos Ricardo Benavides, también, que me pareció muy atinada, es que las cosas no son tan así. Fue una respuesta bastante con señales también mucho más fuertes. El papel de liberación de este directorio compartido que lograron hacer dentro de la Asamblea, ¿cuál será el papel que va a desempeñar también la Asamblea como acompañamiento, pero también como medida de presión? Ahora, Carlos Ricardo Benavides hay que reconocerle su habilidad como negociador, su talante conciliador, ¿verdad? Y eso es bueno para la dirección de la Asamblea Legislativa. Si queremos avance y queremos que la Asamblea Legislativa tome decisiones importantes, es necesario que se busquen esos acuerdos. Pero la tarea de gobernar le toca al Ejecutivo.
La tarea de gobernar le toca al Ejecutivo, pero los diputados no son observadores pasivos. Los diputados tienen la potestad de presentar proyectos de su propia cosecha, ¿verdad? Entonces, a mí cuando un diputado me dice, es que el gobierno no presenta medidas de reactivación económica, perdón, ¿y usted para qué está cobrando el salario? Si usted puede perfectamente presentar, hay algunas que son medidas administrativas, el diputado no las puede tomar. Pero hay otras que requieren modificaciones legales. ¿A dónde está su proyecto de ley para promover esa reactivación económica? Habiendo alabado las capacidades de Carlos Ricardo Benavides, también hay que reconocer que este directorio compartido es una quimera. Es un directorio que se logra sobre la base de un acuerdo muy general sobre puntos muy amplios. Empleo público, pero no se dice qué de empleo público. La visión de empleo público del PAC que está en el directorio es muy diferente de la visión de empleo público de una Zoila Rosa Bolio, me imagino que de la Deliberación Nacional también. Entonces hablan de empleo público, hablan de eurobonos. Bueno, el PAC quiere 6.000 millones de dólares de eurobonos. Carlos Ricardo Benavides dijo un día de estos 1.500 millones por el primer año y después vemos. Entonces, en lo que están de acuerdo es cuáles son los puntos cruciales y que hay que discutirlos, pero no están de acuerdo en cómo se resuelven, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, sí, es importante tener una persona como Carlos Ricardo Benavides, como lo fue Carolina Hidalgo también, con esa capacidad de sentarse a negociar, de escuchar a los demás, de tratar de buscar consensos y acuerdos. Pero en este momento no hay un acuerdo de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Ni sabemos qué acordaron ellos para hacer un directorio tan, digamos, variopinto. Bueno, yo creo que lo que acordaron fue cómo repartirse los puestos en el directorio, lo cual no está mal, A ver, a veces lo hacemos sonar como que es malo que la gente aspire a tener un puesto en el directorio. No, el directorio político existe por algo, perdón, el directorio del Congreso existe por algo, ¿verdad? Y alguien tiene que ocupar esos puestos, entonces lo normal es que haya gente que aspire a ellos, ¿verdad? Pero el acuerdo fue, ok, aquí hay unos puntos de agenda que todos reconocemos que son donde está chimando el zapato y que son los temas a los que hay que darles prioridad en el próximo año, pero no hay acuerdos de fondo en cuanto a cómo resuelvo esa chimazón del zapato. O sea, ya sé que el zapato me chima en la parte derecha del talón, pero ahora tenemos que sentarnos a ver si su solución es mejor que la mía. También es interesante ver qué va a pasar con respecto a si se va a descarbonizar o reactivar. Aquí tenemos dos palabras muy fuertes y hay que ver si en la mirada del presidente Alvarado está ¿qué? ¿Cuál de las dos? Bueno, el presidente se casó abiertamente con la descarbonización. Y yo tengo que decir que como proyecto a largo plazo no está mal. Uno tiene que ir pensando en cómo va a ser la economía mundial cuando finalmente dejemos de depender de los hidrocarburos. Vámonos a la cereza en el pastel. Todo pasa por algo. Esta es la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Mi cereza en el pastel, como ya el tiempo nos está ganando, muchísimas gracias, Eli Feinstein. Es por un feliz fin de semana, porque ha sido una semana sumamente agitada, políticamente agitada, y también nos merecemos un feliz descanso. Esta es mi cereza en el pastel, la tuya. Muchas gracias, Evelyn. Yo le voy a poner una cereza de esperanza al pastel, de que ojalá el presidente se dé cuenta de los problemas muy serios que tenemos en el hoy y en el aquí, porque él está pensando, que insisto, es necesario pensar en los problemas del futuro y hay que empezar a trabajar desde hoy en los problemas del futuro, pero tenemos que llegar al futuro. Si no, si estamos todos muertos, como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos, de nada nos sirvió. Necesitamos medidas de reactivación económica serias, necesitamos promover la competitividad, darnos cuenta que los sectores dinámicos del país es porque están sometidos a la competencia y que los que son menos dinámicos es porque están protegidos de la competencia. No es con más burocracia y burocracia mejor pagada que vamos a lograr eso. Entonces yo le pongo una cereza al pastel con la esperanza de que el presidente de la República y su equipo económico se den cuenta de eso y pongan al país en la senda correcta. Muchísimas gracias, un viernes tranquilo. Muchas gracias, no sé si era un deseo o una afirmación, pero esperemos que así sea. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos y nos escuchamos este lunes a las 10:30 de la mañana, porque todo pasa por algo. Todo pasa por algo.